Vamos rápidamente con las preguntas y con eso acabamos. Prueba diagnóstica de elección en la valvulopatía, ecografía. Ya, no hay nada que pensar. Valvulopatía más frecuente en el Perú. Para términos prácticos, como la mayoría de los exámenes son de tipo banqueo, van a siempre estar señalados para que la valvulopatía más frecuente es la estenosis mitral. Eso es lo que sucedía anteriormente. La cardiopatía reumática era muy frecuente en Perú. Hoy en día se está viendo, de acuerdo a reportes, que es la estenosis aórtica. Pero ustedes llévense estenosis mitral. Sobre todo si son exámenes de tipo de salud, que suelen ser banqueos, entonces llévense que la estenosis mitral suele ser la valvulopatía más frecuente. Causa más frecuente estenosis mitral, cardiopatía reumática. Se considera severa una estenosis mitral cuando, vamos a ver, cuando lo corroboro por eco y el área de la válvula mitral está por debajo de 1.5. Y esto se asocia con síntomas. Entonces, estos síntomas, ¿cuáles suelen ser? Disnea, hemoptisis, puedo tener fatiga, y en algunos casos extremos, síncope. ¿Por qué aumenta la incidencia de tromboembolismo? Porque la estenosis mitral es la valvulopatía que más frecuentemente se asocia con la fibrilación auricular. Entonces existe una megaaurícula, sangre que no puede ser bombeada al ventrículo izquierdo y se acumula, hay una éstasis sanguínea. Y esta éstasis sanguínea favorece de que se genere trombos y coágulos. Esos trombos y coágulos pueden obstruir incluso la salida a nivel de la válvula mitral o simplemente migrar y generar un evento cerebrovascular. Auscultación característica en la estenosis mitral. Ya dijimos que era un soplo en barra, diastólico, con chasquido de apertura, más un refuerzo presistólico. ¿Qué va a estar ausente? El tercer ruido. Acá no hay tercer ruido. El refuerzo presistólico solo sí ritmo sinusal. Auscultación en la insuficiencia mitral. Dijimos que era un soplo sistólico, decrecente, que además puede estar acompañado con un tercer ruido. Clínica más frecuente del prolapso mitral. Usualmente la clínica más frecuente va a ser la disnea. Tratamiento médico del prolapso mitral. El tratamiento médico va a estar dirigido al manejo de los diuréticos y de alguna forma favorecer cualquier efecto que disminuya más la precarga. Síntomas más frecuentes de la estenosis aórtica, la disnea, la angina y el síncope. ¿Cuál es el pulso de la estenosis aórtica? Es el pulso parvus tardus. Si hay menor cantidad de sangre que llega a la aorta, esto se va a sentir de muy baja amplitud y de muy pequeña amplitud a nivel periférico. Es el ciclo típico. Auscultación característica en la estenosis aórtica. Dijimos que es un soplo romboidal, increscendo, decrescendo, sistólico, que puede estar en banda presidencial. Irradiación al cuello y a la axila. Causa más frecuente de insuficiencia aórtica aguda. La causa más frecuente de insuficiencia aórtica aguda está endocarditis infecciosa. Y la crónica, la degenerativa. ¿Cómo es el pulso en la insuficiencia aórtica? El pulso Zeller. ¿Por qué? ¿Qué sucede con los pacientes con insuficiencia aórtica? Ya dijimos, logra sacar buena cantidad de sangre en la sístole, pero todo regresa. Entonces ese cambio súbito de bastante volumen sanguíneo que va hacia la aorta, pero que luego regresa, esa modificación súbita se suele presentar con esos pulsos saltones. Entonces el pulso de Zeller es el pulso donde el flujo sistólico y activo aumenta, pero de ahí suele disminuir rápidamente. ¿Por qué se produce el soplo de Austin Flint? Por la estenosis mitral funcional. Ante la insuficiencia tricuspidia, ¿qué debemos sospechar? Disfunción de ventrículo derecho. Siempre que haya insuficiencia tricuspidia, la causa más frecuente de insuficiencia tricuspidia suele ser valvulopatías izquierdas. Hay algo a nivel de las cámaras izquierdas que está generando esta insuficiencia tricuspidia. Y ante esto tenemos que sospechar en disfunción de ventrículo derecho.
¿Cómo se llama el soplo de la insuficiencia pulmonar? Se llama Graham-Still. Ahí ya vemos el nombre de bueno, nombres característicos de soplos que sí o sí tenemos que recordar. Austin Flint, insuficiencia aórtica, Graham-Still, en el caso de la insuficiencia pulmonar. Causa principal de la insuficiencia pulmonar, la hipertensión pulmonar. A medida que va aumentando las presiones a nivel de los vasos pulmonares, se va generando un aumento de la poscarga y una válvula pulmonar deficiente en su captación. Es la causa más frecuente, la hipertensión pulmonar. Indicaciones de bioprótesis y prótesis mecánicas. Cuando hacemos el cambio de las válvulas, vamos a poder utilizar dos tipos, válvulas biológicas y válvulas mecánicas. ¿Cuál es la causa más frecuente? Si tenemos una mujer en edad reproductiva, que creo que esa es la pregunta más frecuente, siempre va a ser bioprótesis. Entonces, mujer en edad reproductiva. ¿Por qué? Porque cuando yo le coloco una prótesis mecánica, sí o sí tengo que dar anticoagulantes. Y a las mujeres con edad reproductiva, si caen embarazadas, no voy a poder utilizar anticoagulantes. Entonces, es la causa más frecuente para elegir entre una u otra. Después, en los varones, si tengo varones jóvenes, todos los varones jóvenes van a válvula mecánica. Entonces, a diferencia de las personas mayores suelen ir a válvulas biológicas. ¿Por encima de qué años? Por encima de 65 años. Si tengo fibrilación auricular y ya tengo una justificación para dar un anticoagulante, puedo elegir por una prótesis mecánica. ¿Por qué me hace decidir entre una cosa y otra? Como le dije, una es la utilización de anticoagulante, que sí o sí la voy a hacer con prótesis mecánica. Acá no es necesario la anticoagulación. Y dos, por la duración. Las prótesis mecánicas suelen durar más, tienen una mayor duración, más de 10 años. Estas duran menos. Entonces, como la duración es menor, pues lo utilizamos en pacientes añosos, que usualmente tienen mayor riesgo quirúrgico, y pues tranquilamente puedo utilizar una válvula biológica, sobre todo porque sé que no va a requerir anticoagulación por el riesgo hemorrágico o en pacientes embarazadas, ¿no? Que usualmente van a tener que ir a esto, pero para no dar la anticoagulación. Varón de 45 años presenta fiebre continua desde hace 6 semanas, antecedente de fiebre reumática en la infancia, hace 2 meses extracción dentaria. Al examen físico, soplo sistólico en foco mitral, hemiparesia izquierda faciobraquial, laboratorios, BCG más elevada. ¿Cuál es el examen más adecuado para EDIFIR? A ver, primero estamos viendo que fiebre, contexto infeccioso posiblemente. Antecedente de fiebre reumática, posiblemente ya tiene algún grado de cardiopatía. Si tiene fiebre reumática, vamos a pensar inmediatamente en cardiopatía reumática. Y si pensamos en cardiopatía reumática, inmediatamente pensamos en la válvula mitral y pensamos en una estenosis mitral. Si ya tiene una valvulopatía este paciente y a eso se asocia un proceso infeccioso, posiblemente este paciente tiene más riesgo de endocarditis infecciosa sobre una válvula ya dañada. Y a eso nos dice que tiene un evento embólico con hemiparesia. ¿Cómo lo defino? Para poder definir todo esto, una ecocardiografía. ¿Cuál es el gol estándar para el diagnóstico de endocarditis infecciosa? La ecocardio. Y los hemocultivos, que al final constituyen los diagnósticos más importantes para definir los criterios mayores. Paciente varón de 50 años presenta disnea de esfuerzo y ortopnea. Entonces estamos viendo ortopnea y disnea, ya nos habla de congestión. ¿Dónde? Pulmonar. Antecedente de hipertensión arterial. Examen soplo aórtico 3/6, rudo. ¿Cuál es la causa más frecuente? Estenosis aórtica. ¿Cómo lo sé? Porque dijimos, acá no me he dicho si es sistólico o diastólico. Pero ya sabemos de que en este paciente con estenosis aórtica, los síntomas más frecuentes suelen ser disnea, angina y síncope. Entonces, y estos por prevalencia, la estenosis aórtica suele ser la valvulopatía más frecuente. ¿Se suele asociar con la hipertensión arterial? Sí, pero dentro de un contexto más degenerativo. Y bueno, yo creo que por ahí vamos vamos acabando la clase. Son las 7:15. Va a quedar grabado todo lo que hemos avanzado para que podamos, me he ido enfocando un poco más en los temas de mayor rentabilidad. Igual nos falta revisar algunas otras cosas que creo que lo podemos dejar para una segunda oportunidad, donde ya tal vez podamos hacerlo de manera un poco más acelerada y reforzar aquellas cosas que ustedes tengan dudas. ¿Alguna duda, pregunta, inquietud hasta ahorita?
Acá hay una pregunta en el chat. Doctora, ¿cuándo antiagregar NFA y no usar anticoagulantes orales? La aspirina, que es el medicamento de antiagregación, previamente en las guías anteriores la utilizaban para aquellos pacientes que tuvieran CHAS-VAS de 0 a 1. Sabemos que el CHAS-VAS es el score que nos predice utilizar o no anticoagulación. Como dijimos, si tiene un CHAS-VAS de 0 a 1, antes, en las guías anteriores de fibrilación auricular, se justificaba utilizar solo aspirina. Hoy en día se ve que la aspirina no tendría un efecto de tener un efecto benéfico, es también importante el riesgo de sangrado. Entonces, realmente en los CHAS-VAS de 0 a 1 ya no se justifica la antiagregación. Solo justificamos asociar la antiagregación en un paciente con fibrilación auricular si este paciente con fibrilación auricular ha tenido una cardiopatía isquémica o un evento isquémico aterosclerótico que justifique, además de la anticoagulación, darle un medicamento de antiagregación, es decir, una doble o triple terapia. Antiagregación sola, per se, sola, no es justificable, incluso en los pacientes que dicen tener alto riesgo hemorrágico, porque la aspirina también genera riesgos de sangrado a nivel intracraneal. Entonces, si el paciente no tiene riesgo embólico porque tiene un CHAS-VAS de 0 a 1, no utilizamos nada. Si vamos a justificar anticoagularlo porque tiene un CHAS-VAS más de 2, sí le damos el anticoagulante. Pero si este paciente además tiene un riesgo de sangrado importante, prefiero utilizar los anticoagulantes directos, no dependientes de vitamina K, y no antiagregantes, porque sabemos que el antiagregante no va a tener el efecto benéfico que va a tener el anticoagulante e incluso tiene un riesgo de sangrado importante. Espero que con eso haya quedado claro. ¿Alguna otra pregunta? No. Bueno, perfecto. Ah, sí. A ver. Gracias. Ah, ya. Bueno, chicos, que tengan ustedes muy buenas noches. Entonces ya nos estamos viendo en una segunda oportunidad. Y nada, yo creo que nos hemos enfocado bastante en cardiopatía isquémica. Espero que eso sí haya quedado claro. Y en el tema de arritmias, pues lo vamos a ir desarrollando con imágenes electrocardiográficas, que creo que es lo más práctico. Gracias, hasta luego.